Entonces, ¿y qué es lo característico en estos casos, ¿no? ¿Por qué la explosión tiene esta connotación de daño? ¿Qué lo hace tan peligroso a un caldero, ¿no? Operarlo. La presión. La Sí. presión. Ok, la presión, muy bien. Es la presión. Muy bien. Entonces, ven ustedes que el resultado de este cambio de presión ocasiona una explosión que no solamente afecta al establecimiento, ¿no? Donde está ubicado el caldero, ¿no? Sino también afecta al entorno, igual que en el otro evento que hemos visto en el incendio, ¿no? No solamente un incendio afecta a las operaciones propias, ¿no? De un ambiente de trabajo o un ambiente comercial, sino también tiene una connotación de afectación al entorno y también al ambiente, ¿no? Si bien en el incendio se generan gases de combustión, se genera material combustible que arde, que genera gases contaminantes, gases de efecto invernadero, en un caldero también se generan daños ambientales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Se generan polvo, en el caso de un caldero se genera polvo, ¿no? Al explosionar, pues hay material particulado que desprende, ¿no? Y eso también genera residuos que pueden impactar a las personas y las pueden dañar también, pueden ocasionar accidentes de ese tipo. Pero verán ustedes que la mayoría de este tipo de eventos catastróficos siempre tienen un común denominador. Es muchas veces la informalidad, ¿no? La ubicación, ¿no? Al margen de otras causas que podemos analizar, en muchas de estas tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Está ubicado esta planta en una zona urbana, donde está prohibido llevar a cabo actividades industriales. ¿Y qué hace la municipalidad una vez que ocurre el evento? Como siempre, clausura. Clausura, ¿no? Y nuevamente de repente esa misma empresa nuevamente vuelve a pedir la licencia y se la vuelven a dar. Paga su multa y vuelve a operar, ¿no? A veces son situaciones muy recurrentes, ¿no? Y lamentablemente, pues, es que tenemos un marco normativo de que no aplica un seguimiento a las licencias. O sea, si uno quiere abrir un establecimiento comercial, se constituye la municipalidad a través del INDECI, que tiene cada municipalidad, cada gobierno local, y hace una inspección de seguridad, ¿no? Del ambiente comercial o del ambiente de producción. Levanta sus observaciones y le dice, ¿no? Ya, te vamos a dar la licencia, estas son las observaciones, subsanas y te damos. Una vez que ya la licencia, ya no viene la defensa civil nuevamente a hacer seguimiento, ¿no? De las condiciones, ¿no? Como que ya te di la licencia, ya depende de ti tu manejo. Cuando debería ser todo lo contrario, debería haber seguimiento de las actividades para poder ver si efectivamente, ¿no? Hay riesgos de incendio, ¿no? Hay riesgo de explosión. Entonces, de este tema vamos a ver hoy día. Aquí tenemos digamos que tenemos, a ver, atención, para cuando trabajen los hiperes, esta es la señal de advertencia en color amarillo, que es riesgo o peligro de explosión, ¿no? Entonces acá se muestra un material explosivo, ¿no? Esta simbología proviene de el libro naranja, donde están clasificadas las 9 familias, ¿no? De materiales peligrosos, ¿no? En este caso, se coloca este símbolo en un triángulo amarillo que dice peligro de explosión, ¿no? Este es el símbolo que vamos a trabajar cuando hagamos la práctica para las IPES, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, viendo, ¿no? Lo que hemos visto este evento, hemos observado este caso, ¿cómo podríamos definir qué cosa es una explosión? A ver, Cajas. Saúl Cajas. Sí, profesora. ¿Cómo podríamos definir una explosión? Un acontecimiento peligroso que puede causar múltiples quemaduras y daños a los materiales. Ya, y esa situación que podría causar, ¿a qué se podría deber?
¿Podría deberse a algún acto inseguro o una Ya, esas son situación? las causas, ¿no? Sí, pero ¿cómo podríamos definir una explosión? Para que haya una explosión, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que liberarse energía. Una liberación súbita de Energía. energía. Ok, una liberación súbita, ¿no? Ahora sí podemos decir las causas, ¿no? ¿Debido a qué? A esa liberación súbita de energía, ¿no? Y la energía, ¿de qué forma se manifiesta en una explosión? Cuando hablamos de un incendio, ¿de qué forma se manifiesta la energía? A ver, quienes no han participado, a ver, Miguel Apaza. Cuando era un incendio, ¿cómo se manifiesta la energía? En el caso de un incendio. En forma de fuego. El fuego, pero ¿cómo? Pero hablemos con un poco más de sustento. En forma de energía Calorífica. y energía Luminosa. luminosa. Muy bien. Ahora, en el caso de una explosión, ¿cómo se manifiesta, delegado, la energía? ¿En forma de qué? ¿Energía qué? Sonora tal vez, y la calorífica también la Energía térmica, acústica. acústica. Acústica, sonora, vamos bien. Y energía Térmica o calorífica. térmica o calorífica. Muy bien. Entonces hay que determinar eso, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a entrar de lleno a la definición, qué cosa es una explosión, ¿no? Y por qué se origina una explosión. Vamos a evaluar riesgos por explosiones. Está calificado entre los riesgos térmicos. Al igual que el riesgo de incendio, también son riesgos de tipo tecnológico porque tienen consecuencias de tipo catastróficas. Entonces, técnicamente una explosión es un fenómeno originado por la expansión violenta. ¿De qué? De gases de combustión, que se manifiestan en forma de liberación de energía y que da lugar a la aparición de efectos acústicos, térmicos y mecánicos, delegado. Y mecánicos también, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre esta expansión brusca, ¿no? De los gases? Debe haber acá un cambio de presión, ¿no? Debe haber un cambio de presión. La presión interna o la presión del gas tiene que ser mayor a la presión atmosférica para que este cambio de presión origine una explosión, donde aparece una liberación de energía en forma acústica, térmica y mecánica, ¿no? Tiene que haber un delta P. Esa súbita liberación de energía o del gas a alta presión siempre tiene que ser mayor que la presión atmosférica del ambiente, ¿no? Esa súbita expansión del gas o de la presión interna de un recipiente, en el caso que fuera confinado, tiene que ver con alguna motivación. No puede haber una liberación súbita, o sea, digamos que porque el gas está y tiene que salir por algún lado, no, tiene que haber una generación de esa explosión por algo, ¿no? En el caso de un caldero, ¿cuándo explota el caldero? ¿Cuándo explota el caldero? A ver, podemos decir, ¿cuánto puede explotar un caldero? ¿Qué pasa dentro del caldero, ¿no? Digamos que esto sea el caldero, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que en un caldero hay agua, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando el agua, acá hay dos fases, una fase vapor y una fase líquida, ¿no? En el caso de un caldero, si esto de acá comienza a disminuir, se va a elevar la presión de vapor. Y esta presión de vapor va a tener en algún momento que cambiar. Ese cambio brusco, porque disminuye el nivel del líquido en el caldero, puede ocasionar también una explosión. Entonces, cuando uno trabaja un caldero, es bien importante establecer cuál es el nivel mínimo que debe tener un caldero. Porque de no controlarse el nivel mínimo del caldero, la presión interna del caldero se eleva. Y al elevar la presión de vapor, pues el caldero va a explotar. Entonces, manejar un caldero
en una planta de producción siempre es una actividad de alto riesgo. Entonces la persona, el calderista, tiene que ser una persona debidamente capacitada, tiene que ser un operario debidamente capacitado. Y es más, hay cursos de calderistas, ¿no? ¿Por qué? No cualquiera puede manejar un caldero. Tiene que conocer cómo funciona el caldero y cuáles son esos controles que tiene que tener el caldero para poder operarlo y evitar una explosión, ¿no? Una explosión. Entonces vamos aquí a notar de que acá hay cosas bien interesantes que hay que notar cuando uno trabaja con gases, ¿no? Cuando trabaja con atmósferas explosivas, ¿no? Lo que tenemos que evitar en el ambiente de trabajo es estas atmósferas de tipo explosiva, ¿no? Porque estas podrían generarnos, fíjense ustedes, esta es la simbología para poder identificar atmósferas explosivas. Pero ¿qué cosa es una ATEX, o atmósfera explosiva, ¿no? Es una mezcla con el aire, obviamente se supone que es la mezcla del mismo gas, en el cual está en condiciones atmosféricas normales, pero hay unas condiciones que tenemos que precisar, ¿no? De menos 20 a 60 grados centígrados tiene que estar esa mezcla y una presión de 0.8 a 1.1 bar. ¿De qué sustancias estamos hablando? De aquellas que sean inflamables, en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, ¿no? O sea, aquellas sustancias que puedan generar, ¿no?, estos cambios bruscos de presión a estas condiciones. Y que puedan arder en cierta forma y puedan generar esta combustión también, ¿no? Entonces, si habíamos dicho que en el caso del incendio había un tetraedro del fuego con 4 elementos, en el caso de una atmósfera explosiva, donde hay presentes sustancias inflamables, ojo, sustancias inflamables, que podría ser, por ejemplo, combustibles gaseosos, por ejemplo, podría ser GLP, puede ser también GNB, ¿no? Para que ocurra una explosión, cuando se trata de sustancias inflamables, tiene que existir la atmósfera explosiva a estas condiciones que estamos diciendo, tiene que haber un foco de ignición para que esto pueda ocurrir la expansión del gas, y sobre todo tiene que haber ese comburente, ¿no?, que es el oxígeno, para que pueda hacer boom de explosión, ¿no? Entonces, los componentes para que haya una atmósfera explosiva, o sea, se genere una explosión, tiene que existir una atmósfera explosiva, es decir, tiene que haber una sustancia inflamable en forma de gas, vapor, niebla o polvo a estas condiciones, ¿sí? Tiene que haber la ATEX, tiene que haber un foco de ignición y tiene que haber el comburente. Ahora, hago la pregunta. En el caso del incendio habíamos dicho que hay 2 componentes principales, ¿no? El comburente, que está siempre presente en el ambiente. Entonces el control debe ir a controlar el foco de ignición, ¿sí? Y la existencia de combustible, ¿no? En el caso de la probabilidad de explosión, entonces, esto siempre va a estar presente en el ambiente. ¿Qué es lo que tendríamos que controlar para que no ocurra una explosión? A ver, vamos a preguntar. Carlos Mamani, ¿qué tenemos que controlar para que no haya una explosión? ¿Dónde tenemos que hacer prevención? Bueno, sobre todo controlar la zona donde se encuentre materiales inflamables, ¿no? Que sean los principales. Para que no genere la ATEX. ¿Y dónde también tenemos que hacer control?
También tenemos que controlar el foco de El foco de ignición, el foco de de ignición. ignición. O sea, porque esto ya no podemos hacer nada. El oxígeno está presente en el ambiente, no se puede hacer nada. Lo que tenemos que controlar es la atmósfera explosiva. Que esta sustancia que ya sabemos que es inflamable, a estas condiciones no encuentre un foco de ignición. Porque si encuentra el foco de ignición, ¡boom!, explota. O sea, lo que tenemos que controlar es la atmósfera explosiva. ¿Ok? Entonces, cuando nos encontramos presentes, cuando hay presencia o almacenamiento de material combustible a estas condiciones, tenemos que detectar esas atmósferas explosivas y evitar en lo posible los focos de ignición para evitar de que ocurra una explosión. Una explosión. ¿Ok? ¿Y quiénes son esas sustancias inflamables, no? Tenemos las gases o mezclas inflamables, tenemos también polvos, también que pueden explotar, sustancias químicas que por reacción podrían explotar, o también polvos aerosoles inflamables también podría generar una ATEX, ¿no? Una ATEX, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Para poder evitar una atmósfera explosiva, ¿no? En el caso que tengamos este tipo de sustancias, ¿no? Este tipo de sustancias. Entonces, la pregunta del millón. Cuando tenemos incendios, ¿podríamos generar una explosión? ¿En qué caso sería? A ver, vamos a preguntar, a ver. ¿En qué caso sería, se generaría un incendio? A ver, ¿quiénes no han participado? A ver, Manzanares. 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 Manzanares, ¿está presente? No está presente, ¿no? No está presente Manzanares. A ver, López Dionisio. López. Sí, ingeniera. ¿Se me Hola, escucha? López. Sí, te escucho. Te preguntaba, ¿no? Observar estos elementos para que ocurra una explosión, habíamos hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurriría primero? A ver, ¿un incendio o una explosión? Yo considero que una explosión. Primero explota y luego se quema. Sí, yo creo que sí. A ver, observando los elementos que tenemos ahí, ¿por qué sería primero que primero explota y luego se quema? Porque, o sea, cuando explota, obviamente, por ejemplo, hay como que llamas de fuego y eso ya hace que se queme, Pero si ¿no? está explotando, ¿cómo va a haber llamas de fuego? Entonces sería que primero se queme y luego explota. Exactamente, pues. Cuando hay un incendio se genera un foco de ignición porque está quemándose. Y lo que tenemos que evitar es la atmósfera explosiva, porque si hubiera un combustible, si hay un incendio, y tenemos un gas confinado, tenemos un combustible, puede explotar eso. ¿Ok? Entonces no olviden, primero incendio, luego explosión. No al revés. Ya, para tenerlo claro, vamos a explicar ese punto, ¿ya? Eso lo pregunté una vez en un examen y no lo supieron explicar bien, porque tampoco no entendieron bien. Lo que quiero es que entiendan. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas por las cuales ocurre una explosión, ¿no? Generalmente ocurre por dos causas, ¿no? Cuando tenemos un elemento confinado, al cual hay un cambio de presión, por algún foco de ignición que genera, ¿no?, ese cambio de presión, y explota. Y también puede haber situaciones en las cuales no hay confinamiento, pero igual hay un contacto, ¿no?, entre dos o más sustancias que tienen características explosivas, y esto explota, ¿sí?
Entonces puede haber, entonces, rotura de un recipiente, o sea, el efecto, ¿no? Mecánico y acústico de rotura de recipiente, cuando hay confinamiento, o también cuando no hay confinamiento, hemos dicho por reacción entre algunas sustancias que sean explosivas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un autoconfinamiento de gases pesados, porque los gases pesados tienen esas características explosivas, o cuando hay detonación, o cuando hay contacto con líquidos y superficies muy calientes, ¿no? En las cuales puede generar una explosión. Entonces vamos a distinguir por su origen dos tipos de explosiones. Una de tipo físicas y otra de tipo químicas, ¿no? Una explosión de tipo física generalmente se va a ocasionar por cambios bruscos en las condiciones de presión y temperatura que van a originar que se rompan las paredes, ¿ya? Entonces, generalmente cuando hay una explosión de tipo física, esto generalmente es en un material que está confinado, ¿no? Y hay un cambio de presión dentro de este recipiente y ¡pum! Explota. Y rompe las paredes del recipiente que lo contiene. Cuando es química, aquí ocurre una reacción química violenta, ¿no? Que puede ser por deflagración o por detonación de gases, ¿no? O sea, hay una reacción química ahí, de un gas, de un vapor, un polvo, o también las sustancias pueden tener esas características, ¿no? Y ocurre esta reacción química por reacción o por descomposición o por reacción misma, ¿no? de las sustancias, y ocurre una explosión de tipo química, que no necesariamente podría ser confinada, ¿no? No necesariamente. ¿No? Entonces, vayamos a ver cada una, por partes, para poder entender este fenómeno de las explosiones. Entonces vamos a ver las explosiones de tipo, por su origen, hemos dicho físicas y químicas, ¿no? Vamos a ver las explosiones de tipo física. A ver, ¿cómo son las explosiones de tipo física? A ver. Física. Una explosión de tipo física es aquella que ocurre cuando al menos existe una sustancia. Y esta sustancia, generalmente confinada, se somete a una presión, ¿no? Entonces, para que ocurra una explosión de tipo física hay una sustancia. Se genera una átex. Se genera una átex y un foco de ignición. Ocurre la explosión. ¡Boom! Explota. Y luego de la explosión, la característica en la física que es la misma sustancia. Pero la sustancia cambió de estado. ¿Ok? Caso frecuente, un balón de gas. Un balón de gas. Un balón de gas. Un balón de gas. ¿Ya? Un balón de gas de GLP, por ejemplo. ¿Qué pasa con un balón de gas de GLP? ¿Qué pasa con un balón de gas de GLP? Generalmente el gas, como dice el nombre, licuado de petróleo, está en forma líquida. Para que haya la explosión de este baloncito de gas, que tiene que haber un foco de ignición y tiene que generarse una atmósfera explosiva. Si hay una atmósfera explosiva y hay un foco de ignición, este gas inmediatamente sale fuera. Se calienta ahí, genera la explosión del gas. ¿Sí? Explota el gas, se proyecta el balón de gas e inmediatamente el gas que era líquido se convierte en gas. Aquí está en forma de líquido y aquí se convierte en forma de gas.
y ocurre una explosión. Esta situación también es bastante recurrente, ¿no? Esta situación es bastante recurrente. Un balón de gas. Ahora, en casa hay un peligro inminente. A ver, aquí quiero recomendar a todos. Ahora que estamos en casa, hay que observar nuestro balón, los que tienen gas, obviamente, ¿no? Los que tienen gas, sobre todo balones de gases, es muy peligroso. Puede ocurrir una explosión en cualquier momento. ¿Cómo va a ocurrir? Cuando, por ejemplo, hemos dicho, se genera esta atmósfera explosiva, es decir, que este balón está fugando el gas. ¿Por qué? Porque la válvula del gas tiene falla o hay emisiones fugitivas, ¿sí? Y está saliendo el gas y se está creando esta átex. Inmediatamente, como en la cocina hay calor, puede generar un foco de ignición e inmediatamente, ¡boom!, explota como en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando un gas está fugando? A ver, vamos a preguntar. Ya por cultura general, ¿ah? A ver, Joseph Agama. Agama. A ver, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué hace usted cuando fuga un balón de gas? ¿Qué le va a decir usted a su mamá o a la persona que cocina, que está en la cocina? Ahora que usted está aprendiendo técnicamente qué es una explosión, ¿qué tendría que hacer? Bueno, lo que antes justo sucedió hace un par de semanas, Sí. algo similar. O sea, bueno, con la ignorancia que teníamos, literalmente habíamos agarrado un trapo mojado y habíamos puesto encima. Okay. ¿Eso para está que bien o está mal? A ver, ¿qué opina la sala? ¿Está bien o está mal que haya hecho eso, Joseph? ¿Usted estaba atacando el foco de ignición? Sí. Ujú. Ok, hemos dicho, ¿no? Que hay 3 elementos. Tiene que haber una átex, un foco de ignición y ¿qué más? 3 elementos son. Para que haya la explosión. Usted llegó tarde a Gama. A ver, ¿cuáles son los elementos para que haya una explosión? ¿Qué hemos dicho? Tiene que haber ¿qué? La atmósfera explosiva. El foco de ignición y el combustible. Ok. Entonces, si queremos evitar la explosión, hemos dicho que tenemos que atacar. Usted me está diciendo que usted atacó, le puso un trapo frío, húmedo. ¿Está bien o está mal? A ver, ¿qué opina la sala? ¿Está bien o está mal? De que haya puesto paño frío. Está atacando el foco de ignición. Entonces, ya, hizo usted, le puso el paño frío. ¿Y qué pasó? A ver. Bueno, de ahí no pasó nada. En realidad, creo que eso fue lo que Su primera evitó que reacción. siga. Ajá, eso evitó que haya más fuga del gas. Ok. Y usted lo dejó ahí el balón. No, o sea, yo no lo manipulé, pero eso es lo que recuerdo. Y ya luego solo esperaron y llamaron a alguien que sabía sobre el caso. Ok. Ya ve, ahora usted ya, ¿qué cosa va a hacer usted? Lo que ha hecho usted está bien. Tome un trapo, mójelo y póngalo encima del balón para que baje el foco de ignición. Retire el balón a un lugar descampado. Puede ser un patio, ¿no? O lo puede sacar así a un lugar descampado y no prenda nada. Nada. Porque generalmente ya hay una atmósfera explosiva. Al primer contacto, celular, foco, lo que sea, ¡boom! ¿Ya? Porque si ha habido fugas, y usted no lo ha controlado, ya hay una atmósfera explosiva. Entonces, por eso tenga mucho cuidado, no prenda nada, ni la luz, ni el celular menos. Ponga esto y retire el balón e inmediatamente llame a su proveedor de gas. Inmediatamente. Para que le cambien el balón de gas. ¿No? Inmediatamente, en el acto.
¿Ya? Entonces, él va a tomar ya la acción inmediatamente, va a hacer lo mismo, ¿no? Va a retirar el balón que está fugando, le va a poner un gas top, que es un tapón, y se lo va a llevar. ¿Ok? Entonces, esa es la acción que tenemos que tomar de primera mano. Ahora, para poder darnos cuenta, porque recuerden que el GLP es un gas que no tiene olor. ¿Ya? Cuando uno ve la ficha técnica del GLP, el GLP es un gas inodoro, no tiene olor. Entonces, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo sabemos qué hay? Por eso le echan una sustancia, para poder identificar por ese olor. ¿Ya? Pero su olor natural del GLP no es inodoro, sino que cuando se procesa se le echan, ¿no? Ese olor, para que pueda uno percibirlo, porque si no, ¿cómo nos daríamos cuenta? Entonces, para poder saber si mi balón está fugando, me preparo una solución jabonosa, agüita con jabón, agüita con detergente, mejor hecho con jabón, ¿no? Y lo pongo encima, ¿no? Se hace burbujita, entonces hay fuga, ¿no? Entonces inmediatamente hace lo que hace su compañero, ¿no? Pone un paño con agua, lo retira a un sitio ventilado y llama a su proveedor. Ahora, otra acción que podemos tomar es, el balón tiene una conexión, una manguerita, ¿no? Una manguerita que se conecta el balón con la cocina. Entonces, ahora van a preguntar en su casa a su mamá, o a quien esté en la cocina, ¿hace cuánto tiempo no has cambiado tu balón de gas? Esa manguerita. Según la norma técnica, esa manguerita se tiene que cambiar por lo menos una vez al año, para evitar fugas y todo eso. Porque recuerden que esa manguerita, con todo eso se llama, tiene su nombre en especial, se llama adaptador. Ese adaptador está sujeto a cambios permanentes, porque supongo que un balón de gas en frecuencia dura de 20 a 30 días dependiendo del uso, ¿no? Entonces hay que tener esas consideraciones, ¿no? Y evitar, ¿no? Estas situaciones de riesgo que podrían ocurrir en la casa. Entonces, ¿qué ocurre dentro de este balón de gas? Para que ocurra esta atmósfera explosiva y el gas pueda salir bruscamente y genere una explosión, ¿no? En el caso del caldero también, ¿no? En el caso del caldero, el agua va a generar un cambio de fase, ¿no? Y se va a generar esa bleve, es decir, ese cambio brusco de fase, y va a generar una elevación súbita de la presión que va a ocasionar una explosión. Entonces, para tenerlo claro, cuando hay una explosión de un caldero, es una explosión de tipo física. Cuando hay la explosión de un balón de gas, es una explosión de tipo física. Cuando hay la explosión de una cisterna, es una explosión de tipo física. ¿Estamos? ¿Ok? Ahora vamos a explicar por su origen cómo son las explosiones de tipo. Vamos a ver este tema de la bleve, ¿no? ¿Cómo se genera la bleve, ¿no? Que es justamente la expansión explosiva del vapor de un líquido en ebullición, ¿no? Para que haya esa elevación súbita de presión, tiene que haber un cambio también de temperatura, ¿no? Tiene que elevarse a un punto de ebullición. Entonces, la bleve, por ejemplo, por el caso de un balón de gas o la explosión de una cisterna, es un tipo de explosión mecánica, ¿no? De tipo catastrófico. ¿Por qué? Por ejemplo, un caldero que revienta, una cisterna que explosiona, ¿no? Un balón que explosiona también, ¿no? Es una explosión de tipo mecánica, ¿no? De un elemento, de un gas o de una sustancia explosiva o altamente peligrosa que está confinada, ¿no? Y genera pues una gran masa de líquido y de gas licuado sobrecalentado, ¿no? Por eso que aquí en la gráfica estamos viendo de que la presión del líquido se hace mayor a la presión atmosférica porque va a expandir, ¿no? Va a expandir el gas en el recipiente, ¿no? Luego la temperatura líquida se hace mayor que la temperatura de evaporación, ¿no? No sé si ustedes cuando han visto en la curva así de la temperatura, cuando hay un cambio de fase, en el caso del agua, hay una temperatura que llega, ¿sí? Líquido, llega acá al punto de ebullición,
que son los 100 grados centígrados más o menos, son 100 grados centígrados, sí, 100 grados centígrados, y de ahí llega el agua a los 100 grados centígrados, y luego hasta acá está en líquido, acá está en una fase líquido-vapor, y luego todo se convierte en vapor y agarra una fase de vapor sobrecalentado, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando está dentro del recipiente, ¿no? Y todo esto confinado, ¿no? Y luego que hay este fenómeno donde mayor la temperatura líquida es mayor que la temperatura equivalente de evaporación, entonces va a ocurrir una expansión súbita de esto y va a haber una falla, una rotura del recipiente, ¿no? Y aquí sí, pues ya se generan, ¿no? Las ondas detonantes y aquí sí, ¿ah? Sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, es bien peligroso, por eso tener estas situaciones dentro, ¿no? En estas condiciones, sobre todo de expansión brusca, ¿no? De un gas confinado, ¿no? Entonces, ya hemos visto de que las consecuencias son de tipo catastrófico. Las bleves son exclusivas de los líquidos o gases licuados, ¿ah? Por ejemplo, el GLP, ¿no? Por ejemplo, un caldero. A altas temperaturas, ¿no? En determinadas condiciones. Entonces, ¿qué condiciones tiene que haber para que pueda ocurrir esta bleve, ¿no? No es necesaria la existencia de reacciones químicas ni fenómenos de combustión que podrían producirse incluso en calentadores de agua y calderos, ¿no? El producto es un estado líquido sobrecalentado, como hemos dicho, ¿no? Acá tenemos las temperaturas, ¿no? La curva de saturación, la línea límite bajo la cual hay una nucleación espontánea y homogénea, ¿no? Del gas, llega a un punto crítico, ¿no? Cuando estamos en el punto crítico ya obviamente está muy cerca la expansión del gas para que pueda explosionar, ¿no? En esta situación inestable, se va a presentar bajo una exposición de recipiente a un incendio o en recipientes sobrellenados. No toda la temperatura de sobrecalentamiento permite la formación de bleves. Siempre tiene que llegar a este punto crítico o a esa temperatura límite para que pueda explotar. Entonces, esta bajada súbita de presión isoentrópica, es decir, está dentro de las condiciones físico-químicas, la energía, la entropía, ¿no? Que se genera dentro de este recipiente, va a ser de que llegando a este punto crítico hay una ruptura, ¿no? Donde ya la resistencia del material que lo confina ya no es relevante, ¿no? Entonces hay un impacto y comienza a disparar o a romper, ¿no? El material y se ocasiona pues una detonación de alta proporción, ¿no? Una expansión brusca y una liberación súbita de energía que ya no puede más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo he vivido en la época del terrorismo y yo decía, pues, que esta gente, ¿no? Que ponía las bombas y todo eso, ¿no? Era gente que sabía todo eso que estamos estudiando hoy día y que entendía perfectamente cómo podía ocurrir una explosión. Si ustedes hubiesen vivido en esa época, era una cosa, pero tan estudiada que no lo hacía cualquiera. Había gente muy preparada haciendo todo esto, ¿no? Tan es así que ustedes van a preguntar a sus mamás o sus papás, ¿no? Que hubo un año, capaz ustedes todavía no nacían, en el cual a las 12 exactamente de la noche, en Año Nuevo, a las 12 exacto, volaron una torre de alta tensión y Lima quedó a oscuras, exactamente a las 12. Una detonación que nos dejó sordos a todos y se fue la luz para todo Lima. Fíjense ustedes la precisión que tenía esta gente para poder hacer eso, ¿no? Lima vivió en una situación de zozobra a efecto de terrorismo, ¿no? Era una cosa impredecible, ¿no? Que hasta la policía se volvía loca porque detonaban un auto en pleno centro de Lima, luego a otra cuadra hacían lo mismo y en otra cuadra lo mismo. Los bomberos y la policía iban a un punto, luego iban a otro y de otro y no sabían cómo calmar esto, ¿no? Y uno vivía en zozobra porque a cada rato volaban las torres de alta tensión y no se podía salir porque habían apagones y había toque de queda, ¿no?
Entonces, fue una situación bien lamentable en nuestro país, que ya nos había pasado y que no lo sabíamos, ¿no? ¿Cómo iba a parar esto, no? Por una situación tan inestable, ¿no? Que muchos optaron por salir del país, ¿no? Porque no sabíamos cómo detener eso, ¿no? Gracias a Dios que se pudo, cuando cayeron los cabecillas, pero en sí Lima quedó destruida, ¿no? Por efecto de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, terminamos. Observando esto, tengo una voz que se me está filtrando, no sé si quiere hacer un comentario. Chiqui. A ver, vamos a ver, acá hay alguien que me está interfiriendo en la a ver, el delegado a ver si me detecta, a ver, ¿dónde está el delegado, a ver si me detecta. A ver, ¿dónde está el eco? ¿O dónde está de repente la persona que ingresa siempre? A ver, delegado, ¿lo ve? No, profesor, creo que un compañero tenía el micro abierto. Oye, no está el innombrable, ¿no? Por acá. No entra en esa sesión. Ya listo, ya no ha entrado. Ya. Ni se le ocurre entrar, porque ya está chequeado. Tengo atrás a un servicio de inteligencia que lo está rastreando. Ya, entonces, habíamos visto, ¿no? Entonces, hasta que ocurra la breve, en una situación crítica de crisis, hay que controlar eso, ¿no? Que no ocurra esta súbita elevación de la presión, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver ahora las reacciones. ¿Por qué explota un caldero? A ver, delegado acá, le voy a pedir que me ponga a ver técnicamente por qué explota ese caldero, ¿no? A ver. Voy a pasar el enlace, a ver. Para poder entender, ¿no? A ver, esta por el caldero. A ver, delegado, si lo puede pasar, son creo que 4 o 5 minutos para ver el tema del caldero. Sí, profesora, comparto pantalla. Hola, en el día de hoy les venimos a hablar acerca de los riesgos operacionales de la generación de vapor y más específicamente de los riesgos operacionales de las calderas. Uno de los riesgos de mayor impacto lo constituyen las explosiones, que no solamente afectan a los operarios de la zona de calderas, sino también a su área de influencia. Es por ello que dentro de las actividades prioritarias establecidas por el Programa de Salud Ocupacional de las empresas, es importante implementar un programa bien estructurado, teniendo en cuenta los riesgos existentes, el número de trabajadores expuestos y la viabilidad y eficacia esperada de las medidas de control para reducir la frecuencia y severidad de los accidentes en el trabajo. Para ello, y como medida de prevención, todas las calderas deben poseer obligatoriamente el nivel de agua que indique en cada instante la cantidad de agua contenida dentro de la caldera, una válvula de seguridad que se abre automáticamente cuando la presión de vapor pasa de cierto límite, que está fijado por las condiciones de seguridad de presión máxima. Si la caldera posee recalentador, este deberá estar positivo de manómetro y válvula de seguridad. Así como se presta cuidadosa atención a los aspectos técnicos para que una caldera cumpla con los propósitos para la cual fue construida e instalada, también se requiere examinar en detalle los efectos de su operación, tanto para la salud del personal que la opera, como para el ambiente y demás partes que afecte. Riesgos de enfermedad. Los operadores de las calderas y el personal de mantenimiento están expuestos a varios agentes químicos que pueden producir afecciones de las vías respiratorias. El contacto de la piel no protegida con la ceniza produce afectaciones como el eczema, debido a la acción combinada de los compuestos de níquel, vanadio y ácido sulfúrico. Los riesgos para los trabajadores encargados del mantenimiento de las calderas se presentan especialmente cuando se realizan las operaciones de limpieza. Estas sustancias usadas para la limpieza química de los conductos de agua, además de afectar la piel, pueden dar origen a emisiones de vapores o gases tóxicos. Dentro de las principales enfermedades encontradas entre el personal encargado del mantenimiento de las calderas, pueden mencionarse de naturaleza respiratoria al inhalar partículas que pueden contener asbesto, óxido sílico cristalínico, arsénico y vanadio. Pero estas enfermedades no se limitan a lesiones pulmonares, sino también que pueden afectar al hígado, los riñones, la vejiga y otros órganos.
Por lo tanto, este tipo de mantenimiento debe ser realizado por personal experto o, en caso tal, ejecutarse mediante la contratación con el proveedor. Riesgos de accidente. Por ser el área de Calderas una zona aislada, en los eventos de accidentes no se cuenta con una asistencia oportuna. Por lo tanto, se debe prevenir y controlar los factores causantes. Pero entre los accidentes más frecuentes encontramos quemaduras por contacto con elementos que están a temperaturas elevadas, caídas desde plataformas sin protección, choque eléctrico por defectos de instalaciones o mantenimiento eléctrico inadecuado. Entre las causas principales de accidentes en el trabajo encontramos causantes como corrosión interna del tubo, corrosión externa del tubo, falla de control de ejecución, niveles de agua mal controlados, fallas de ingeniería civil, entre otros. Riesgos de incendio y de explosión. El gran riesgo potencial por explosión que encierran los recipientes térmicos a presión como las calderas se debe a la liberación violenta de la energía del agua líquida al pasar por la descompresión brusca a la fase de vapor. El grado de violencia de la transformación dependerá de la presión y de la temperatura de operación. Por tal razón, esta es uno de los mayores riesgos que se produce cuando se opera con calderas. Es raro que ocurra una explosión en una unidad que se opere dando cumplimiento a todas las normas de seguridad. Esto significa que los accidentes ocurridos se deben principalmente a fallas humanas. Las estadísticas demuestran que en la clasificación de las causas de los accidentes de diversa índole, el 80% se debe a fallas humanas y un 20% a fallas mecánicas o físicas. La falta de un programa preventivo, las instalaciones deficientes y el no disponer de los medios adecuados para controlar y extinguir los incendios producirán efectos graves como las pérdidas de vidas, lesiones, pérdidas materiales y pérdidas de tiempo y producción. Y por último hablaremos de los riesgos de contaminación atmosférica. El uso de combustibles necesariamente da origen a diversidad de agentes que al ser lanzados al aire por las chimeneas tienen la oportunidad de dispersarse y de llegar a distancias considerables desde el punto de emisión. Dependiendo de las propiedades químicas y biológicas de los materiales que lleguen al aire, de la concentración y del tiempo durante el cual tengan oportunidad de actuar, se presentarán efectos adversos para la salud de las personas, los vegetales, animales y materiales como estructuras y maquinarias. Debe tenerse presente que algunos de los efectos pueden manifestarse en breve o largo plazo. Muy bien, entonces vamos a continuar luego de ya tenemos claro el tema, cómo podemos actuar, en qué causas podrían originar esas explosiones. Entonces vamos a continuar ahora, nos hemos quedado ya explosiones físicas, vamos a ver ahora explosiones de tipo química. A ver, habíamos dicho que cuando es física, la sustancia es una sola, ¿no? Solamente hay un cambio de fase. En el caso de una explosión de tipo química, aquí sí, dos sustancias que reaccionan entre sí, ¿no? Por algo es química, ¿no? Hay una reacción antes, ¿sí? Las dos sustancias reaccionan, ¡boom! Ocurre la explosión, producto de esta reacción, estas sustancias que eran antes desaparecen, ¿no? Y se convierten en otras o ya no existen más, ¿no? Entonces, para que haya una explosión tipo química, tiene que al menos existir dos sustancias. Ahora, las sustancias generalmente no necesariamente van a estar sometidas a presión, porque podrían tener características explosivas y reaccionan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una detonación o la bomba atómica, que son reacciones también, ¿no? Que se dan en estas sustancias de tipo explosivas, ¿no? Y puedan generar una explosión. Y no necesariamente están confinadas, ¿no? Va a depender también de estas características, ¿no? Va a depender de las características de las sustancias, ¿no? Entonces, queda claro, ¿no? Cuando es física es una sola sustancia. En cambio, en una química son dos sustancias que reaccionan y que luego estas sustancias originales ya no existen, ¿no? Luego de la explosión. Entonces, en una reacción química, digamos, A más B, reaccionan A más B, generan gases, calor, que se almacenan en el recipiente en un reactor cuando están confinadas y generan, ¿no? La explosión. O también estas sustancias originales desaparecen, ¿no? Ya no existen más, ¿no? Entonces, en este caso, si fueran dos sustancias confinadas, va a aumentar la presión por reacción de ambas y se rompe el recipiente y se genera la liberación súbita de la energía a alta presión, ¿no? Al ambiente, ¿no?
Este es cuando es material, cuando son confinadas. Cuando no son confinadas, la reacción va a ocurrir de todas maneras, y también ya no van a estar las sustancias originales porque han reaccionado, ¿no? Han reaccionado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en el caso de cualquier tipo de explosión, ¿no? Generalmente en el caso de las explosiones, las consecuencias son que se generan ondas simples de presión que crean expansiones y alternativas del aire, ¿no? Porque van a haber, en cierta forma, van a haber esta generación de energía, ¿no? A través de ondas, ¿no? Que se van a propagar, ¿no? A alta presión. Va a haber formación de objetos acelerados que actúan como proyectiles en el caso de explosiones de tipo físicas o de materiales químicos confinados, ¿no? Y van a generarse focos de ignición que van a generar, en algunos casos, luego de los incendios, este tipo de explosiones, ¿no? Podrían haber inclusive, ¿no? Podrían generar también incendios si hubieran reacciones de tipo química, ¿no? Que reaccionen, y producto de ellos esta generación de energía podría generar también un incendio, ¿no? Solo en el caso de atmósferas explosivas es al revés, ¿no? Primero es el incendio y luego es la explosión. Por ejemplo, cuando explota un balón de gas, se generan ondas de expansión, el balón actúa como un proyectil y el propano que escapa puede originar un incendio en el sentido de que puede, si encontrara, ¿no? Algún lugar donde hubiera otro tipo de materiales, podría generar, ¿no? Un efecto de eso. Pero en lo normal, luego del incendio, se va a generar esta explosión, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ve varios balones de gas que están regados por el piso, ¿no? Ha habido una explosión, ¿no? Y todos esos han salido disparados y han actuado como proyectiles y han generado todo este tipo de daños, ¿no? Hubo un caso bien particular, en el caso de no sé si alguien vive por la zona de Ate, creo que fue, de una planta de gas, de GLP, que justo ocurrió el día de Santa Rosita, ¿no? Que fue el día feriado. Hubo una fiesta patronal, porque esta planta estaba muy ubicada cerca a un asentamiento humano. ¿Y qué había pasado? Habían detonado esos pirotécnicos por la fiesta patronal, y uno de esos pirotécnicos había caído dentro de la planta, ¿no? Que estaba ahí. Y generó pues una atmósfera explosiva que ya existía en la planta, y con este foco de ignición, este pirotécnico, explosionaron los balones de gas, ¿no? Y los balones de gas explosionó todo, ¿no? Los balones de gases volaban por el aire, por doquier, ¿no? Felizmente que no le cayó a la gente, porque la gente se había ido a celebrar el santo por el otro lado, ¿no? No estaban ahí necesariamente todos, ¿no? Entonces no hubo varios, digamos, mayores, digamos, ¿no? Pero sí hubo una explosión de la planta, ¿no? Hubo explosión producto justamente de estos pirotécnicos. Entonces, ¿qué medidas de control podemos tomar? Por ejemplo, cuando hay atmósferas explosivas, vamos a utilizar un aparatito que se llama explosímetro, ¿ya? Que es se lo presento. ¿Qué ocurre en una planta donde hay materiales altamente explosivos, ¿no? O materiales peligrosos que tienen esa cualidad de generar explosiones, ¿no? Se utiliza este explosímetro, entonces se va testeando todos los ambientes, ¿no? Para poder tener las ATEX controladas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las medidas de control para poder evitar estas atmósferas explosivas que podrían generar explosiones de tipo, sobre todo física, ¿no? Actuar sobre las sustancias inflamables, es decir, los focos de ignición, actuar sobre la concentración o mezcla de combustible en el aire, y actuar sobre el control de los procesos, ¿no? Y evitar estos focos de ignición, ¿no? Es decir, atmósferas explosivas que estén en contacto con focos de ignición, evitarlos. La de protección, pues, atenuar estos efectos, ¿no? Con los controles, por ejemplo, con este aparato, con ese explosímetro, instalar los equipos de dispositivos suficiente ventilación, ¿sí? Para diluir la atmósfera explosiva. Los detectores de fugas, detectores de humos, utilizar tuberías, apagallamas, y todos aquellos dispositivos que van a permitir disminuir, ¿no? estas condiciones. Y también organizar, ¿no? al personal, tener actividades de trabajo seguro, llevar a cabo procedimientos, tener el mínimo número de personas y el tiempo de exposición al riesgo, ¿no? En lo mínimo,
evitar la exposición a riesgos de explosión, tener a la mano pues sus EPPs, ¿no? Máscaras contra gases, protectores faciales, ropa adecuada, guantes, planificar el mantenimiento y revisiones periódicas de los dispositivos para evitar fugas, y tener a la mano, pues, y tener un buen conocimiento de qué tipo de sustancias están manejando, ¿no? Sobre todo si son materiales peligrosos como, por ejemplo, gases confinados, polvos, humos, o materiales que podrían generar explosiones, a través del conocimiento, la formación e información de las MSDS, o las fichas de seguridad del material, ¿no? Esas serían, básicamente, las medidas que podemos tomar, ¿no? Las preventivas, por ejemplo, evitar estas ATEX, actuar sobre la concentración del aire, actuar sobre los procesos, o eliminar o cambiar también, podrían ser una medida de nivel 1 y 2, ¿no? Para evitar la ignición de las bombas explosivas, ¿no? Los equipos, instalación de equipos, dispositivos y todo ello puede ser ligado a una medida de nivel 3. Las organizativas o la de gestión pueden ser ligadas a nivel 4, ¿no? Y esta de utilización de los EPPs adecuados es una medida de prevención de control de nivel 5, ¿no? De nivel 5, ¿no? Lo demás es nivel 4. Bien. Entonces, para evitar las explosiones también hay que tomar medidas de protección en el caso de materiales confinados, con equipos resistentes a la explosión, por ejemplo, para hacer contención o confinamiento de la explosión, dispositivos de descarga o alivio de la presión, en el caso de la explosión, paneles de venteo, discos de ruptura, chimeneas de descarga o puertas de explosión, ¿no? De tal manera que pueda dirigir o pueda tener, ¿no?, una medida de control de tipo operativa, ¿no?, para evitar la explosión. Muy bien, entonces, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Para irnos al descanso. Profesor, una pregunta. Sí. En el caso de, si nosotros estamos estudiando explosiones y en el dado caso que hacemos un hiper, en este caso, profesora, ¿se tendría que considerar medidas así de nivel 1 necesariamente? O sea, de eliminación o sustitución. Claro, tendría que ir acompañadas de nivel 1 y nivel 2, dependiendo del caso, ¿no? Cómo se presenta, ¿no? Lo posible, o también medidas de este tipo, ¿no? Si son materiales confinados, pues tener ese tipo de medidas de control también, que permitan tener un manejo, ¿no?, de los dispositivos, ¿no? Hacer medidas nivel 3, ¿no? Hacer mantenimientos programados, ¿no? Hacer bastante capacitación al personal, ¿no? Yo muchos años he estado en una planta de hidrocarburos donde hemos manejado mucho GLP y hemos tenido mucha consideración y mucho detalle para poder llevar a cabo las medidas de control, ¿no? Hemos tenido que organizar brigadas, hemos tenido que llevar a cabo simulacros, no cambiar, por ejemplo, hay casos donde se puede cambiar o sustituir el material peligroso, pero en muchos casos no se puede sustituir el material peligroso, entonces no aplicaría una medida de sustitución, pero sí podría valer una medida de control de nivel 3. Comento una experiencia, ¿no? Una vez estuvimos en la planta y llegábamos a las 8 de la mañana y teníamos confinado, ¿no? Había una descarga de un buque descargando GLP, ¿no? Butano propano. Estaba la planta y ocurrió lo que no ocurría muchos años, ¿no? Era las 7:30 de la mañana, el personal de la sala de control estaba supervigilando la descarga del GLP. Tenía ahí su escada, lo estaba manejando bien, pero era 7:30, ya se tenía que ir a su casa y tenía que entrar el relevo. Y en ese momento ocurrieron lo que no ocurrió hace muchos años. Generalmente las descargas de estos materiales combustibles se descargan en esferas, ¿no? Y la esfera tiene un dispositivo de control de tipo automático. Es un cierre automático, porque según la norma, las esferas se pueden llenar al 85% de su capacidad. Entonces están programadas
para esos cierres. Y también tienen cierres de tipo mecánico, ¿no? En caso falle la automática, se tiene que operar mecánicamente el cierre, ¿no? De la válvula para evitar que haya pues una sobrepresión dentro del recipiente confinado, ¿no? Dentro del recipiente y donde está el elemento del gas confinado. Y puede explosionar por una elevación de presión. ¿Qué pasa? Que se distrae, ¿no? El ingeniero que estaba supervisando la descarga, y en eso comienza a accionarse, pues, ¿no? Una alarma tipo acústica, ¿no? Donde ya la esfera estaba casi en el 95% de nivel. Que si eso explota, adiós Callao, adiós Ventanilla. Todo eso iba a explotar. Entonces, sonó la alarma, inmediatamente se paró la descarga, y para evitar justamente todo eso tuvieron que botar el gas, ¿no? Y era un problema. Se estaba generando una atmósfera explosiva. Y tenían los vehículos afuera. Fue una cosa, pero que tuvieron que acordonar la zona, evitar que nadie pasara por ahí, ¿no? Hasta que todo eso controlar toda la fuga del gas, ¿no? Cosa que cuando nosotros llegamos a las 8, nadie entraba a la planta, ¿no? Todos estábamos fuera, en un radio de que no podíamos pasar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Todo top secret. Y era que habían hecho fugar la esfera, ¿no? Para poder controlar los niveles de presión adentro, ¿no? De la esfera, ¿no? Donde estaba confinándose el gas. Botaron GLP, pues, ¿no? Para recuperar el nivel. ¿Y qué había pasado? Que el control electrónico no lo había detectado el SCADA. El supervisor no lo vio. ¿Y quién operó? La gente de operaciones, ¿no? De abajo. Tuvo que abrir en forma mecánica la válvula y botar, ¿no? Botar el GLP. O el gas que estaba dentro. Uy, ardió Troya. Ardió Troya, volaron cabezas. Volaron el supervisor, volaron al jefe de mantenimiento mecánico, volaron como cerca de 5 cabezas. Por la plata que se perdió y por el impacto que podría haber tenido una explosión de grandes proporciones. Entonces, a veces las cosas que no ocurren en 100 años ocurren en 1 minuto. ¿No? Entonces, lo aprendí muy bien, ¿no? Ese día tuve una clase magistral, ¿no? De qué se debe y qué no se debe hacer. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a hacer un pase lista para poder entrar ya de lleno al entonces vamos a hacer, tiene los roles. Por ejemplo, los que te toca conductor van a relacionar una hiper con 4 actos subestándares, ¿no? 4 actos subestándares, ¿no? Una hiper de 4 peligros, ¿no? Por actos subestándares, puede ser por ignorancia o por negligencia. Los dueños de la empresa también van a implementar su hiper y van a identificar condiciones subestándares, también 4, ¿no? 4. Así estamos claros, ¿no? Los que son supervisores de seguridad, entonces van a implementar una hiper, ¿sí? Para evitar incendios y explosiones, y 4 medidas de protección o prevención, o sea, 4 casos para un supervisor, ¿no? Para evitar incendios y explosiones, ¿no? El otro, por último, la municipalidad, para evitar peligros de incendios o explosiones, pueden utilizar, por ejemplo, 2 de incendios y 2 de explosiones, en este caso, para capacitar a la comunidad, ¿no? ¿Ok? Profesor, una consulta. En el caso del supervisor de Osinarmin, vamos a hacer, dice, 4 medidas de protección. O sea, una aparte- hiper completa, pues, ¿no? Una hiper completa. En el caso que ustedes supervisores, ¿qué tendrían que hacer? Pues, obviamente, ¿no? Cuando consideren su hiper, las medidas de protección y prevención activas y pasivas, ¿no? Claro, en nuestro caso podrían ser por actos o por condiciones subestándares, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero lo fuerte está en las medidas de protección activas y pasivas, ¿no? Ok, gracias. Ya es libre, ¿no? Puede ser por actos o condiciones, ¿no?
En el caso del encargado de la municipalidad, lo mismo, ¿no? Pueden tomar dos peligros para casos de incendios y 2 para explosiones. Lo mismo también para los supervisores, ¿no? 2 de incendios y 2 de explosiones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Ya, entonces ahora importante acá, importante. Sí, muy importante, ¿ya? En el formato IPRE van a colocar estos datos que dice acá. Ya, estos datos que dice acá. Su nombre, van a poner práctica 3 ahí, ¿no? Porque hemos tenido una observación, una auditoría por el tema de los datos de los alumnos, ¿no? Ya, entonces tenemos acá, colocar, ponen práctica número 3, pone su nombre, sus apellidos, su código, su curso sección, y bueno, esto lo adjuntan, ¿no? Hemos dicho que van a tomar una foto a su DNI o su carnet y lo suben, ¿no? Para verificar su identificación, ¿no? Para validar su identificación. ¿Alguna pregunta para ya dejarlos? Ninguna. Ya, entonces, si hay alguna pregunta que quieran adicional a hacerme, estoy por interno, les resuelvo, ¿no? ¿Listos? Entonces, bien, espero que desarrollen la prueba es individual, entonces están jugando sus datos, ¿no? Sus 12 puntos, ¿no? Muy bien, entonces los dejo por interno, les resuelvo las preguntas que quieran hacer. Listo, comenzamos. Hasta las 10 es la práctica, ojo. Tomen sus tiempos.